Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Hoy con una visita relevante en el estudio de las noticias porque ha estado recorriendo la zona, ha hecho una visita que tiene que ver con proyectos aprobados en la comuna de San Antonio, también se dio una vuelta por Santo Domingo y ya lo tenemos acá en el estudio, el subdere nacional don Juan Masferrer. Juan, buenas noches, gusto de saludarle, gracias por tomarse el tiempo de pasar a nuestro informativo central. No, buenas noches, Iván, y feliz de estar aquí en San Antonio y también conversando contigo. Bueno, han pasado muchas cosas desde octubre del año pasado, luego se vino la pandemia y el país ha sido tocado fuertemente por una crisis que partió siendo social y hoy día se transformó en una crisis sanitaria tremenda. Pero aquí se tiene que hablar de recursos y tengo entendido que hace una semana o un poco más se aprobaron recursos, ¿verdad?, para que las distintas comunas de la región pudieran recuperar algún mobiliario público. Estoy hablando de semáforos, veredas, zarpa, qué sé yo. Eso quiero que me cuente un poco, quiero llevarlo a las cifras. Cuénteme un poco acerca de cómo va todo esto. Sí, efectivamente, como tú dices, en octubre tuvimos una crisis social, pero particularmente también tuvimos un estallido de violencia, tuvimos innumerables hechos que lamentablemente destruyeron parte de municipalidades, semáforos, servicios que ocupamos todos los vecinos. Y después, claro, tuvimos una emergencia sanitaria que continúa, y no solo sanitaria, que después eso ha derivado en una crisis social también económica por el tema laboral. Entonces, por lo tanto, también hay un trabajo que viene de recuperación económica, pero enfocada a recuperación del empleo. Y en ese sentido, yo quise visitar comunas porque el pasado 31 de julio nosotros aprobamos una importante suma de recursos, particularmente destinados a la inmensa mayoría de las comunas del país. Y en este caso estuvimos en Casablanca también, y después pasamos por Santo Domingo y aquí en San Antonio. Particularmente el tema de San Antonio era distinto porque seguíamos con problemas de seguridad por un daño a una serie de semáforos que fueron vandalizados, destruidos por violentistas, y era necesario, además de una señal, venir, estar con las autoridades y entregar los recursos para que esos sean reparados y reemplazados. Así que efectivamente estuvimos con el alcalde, recorrimos los lugares, se aprobó un proyecto por el cual van a ser recuperados 18 puntos de la ciudad que estaban con los semáforos destruidos. Ajá. Esos recursos ya han sido girados a la municipalidad y ellos tienen que empezar el proceso de licitación y ejecución para que prontamente podamos tener estos semáforos que no hacen otra cosa que darle seguridad a los vecinos. No más que eso. Me tocó estar en una esquina muy transitada en una avenida principal, con la cual genera un peligro y por lo tanto es importante recuperar esos espacios. Y también un proyecto financiado desde la Subsecretaría con apoyo también del gobierno regional que busca recuperar 7 establecimientos educacionales que fueron vandalizados, particularmente vidrios, pinturas, que estaban hace un par de meses. Y por lo tanto también va a haber un financiamiento para ese proyecto, fue aprobado, también ya con recursos de la municipalidad para que empiecen a ejecutar los trabajos. Y obviamente vimos el gran daño que hubo a la municipalidad con la quema de uno de sus edificios. Eso está en etapa de diseño y de hecho como subsecretaría lo conversamos, quedamos comprometidos de poder agilizar incluso la aprobación de recursos cuando estuviera el proyecto elegible, que se llama, que estuviera listo por parte de la municipalidad. ¿La posibilidad de inyectar recursos para ese nuevo edificio consistorial? Así es. Lo que pasa es que los proyectos grandes, porque estamos hablando de un edificio que puede costar 4.000, 5.000 millones de pesos, se requiere, a diferencia de estos proyectos que hablamos antes, un diseño previo. Son etapas de diseño y después de ejecución. Y eso requiere un financiamiento. Y de hecho nosotros dijimos que podíamos financiar el diseño una vez que lo tenga listo la municipalidad para después, en conjunto con el gobierno regional, ver los recursos para financiar el edificio. Porque al final no es un edificio para los funcionarios, y si bien ellos lo necesitan mucho, es un edificio que es de beneficio para la comunidad, es donde la gente va a hacer sus trámites, donde van a sacar sus permisos, donde van a recurrir de ayuda. Entonces, obviamente no puede estar así porque además queremos dar una señal. Tenemos que ponernos de pie y tenemos que ponernos de pie todo como país. Así que es importante en ese sentido. Ahora, si hablamos de cifras, cuando hablamos de los semáforos, de los puntos vandalizados durante el estallido social, o como se llame esto, ¿los dineros son suficientes para recuperar la totalidad de los puntos dañados? Hablemos de semáforos propiamente tal. En semáforos, la información que nos dio a nosotros la municipalidad, tienen alrededor de 24 puntos dañados. Esto recupera 18, que es la inmensa mayoría.
Hay proyectos en el fondo en ejecución anteriores también que han ido recuperando otros espacios y obviamente vamos a seguir entregando recursos porque hay que tener también una capacidad de ejecución. Sí, claro. No todo se puede hacer al mismo tiempo, no por un tema de recursos, sino porque los equipos trabajando no pueden hacer todo al mismo tiempo, particularmente los equipos municipales. Pero sí, la idea de nosotros es recuperar todo y hacerle un llamado a la ciudadanía. Que todo tema de demanda social es lo más legítimo que hay. Y más allá del gobierno turno que exista, siempre van a haber manifestaciones legítimas. Pero lo que es completamente incomprensible y que tiene que ser rechazado absolutamente por todos los ciudadanos y los vecinos que queremos paz es que este tipo de cosas se repitan. Por lo tanto, tenemos que cuidar estos semáforos, por ejemplo, otras cosas que no hacen otra cosa que darle un servicio a la comunidad. Absolutamente. Quiero llevarlo a otro tema porque hubo una disposición o dineros de libre disposición a todos los municipios del país, esto justamente pensando en la pandemia y en la necesidad inmediata, ¿verdad?, de que los municipios pudiesen apoyar, que son el primer barómetro de cómo está su comuna, de cómo están sus barrios. La Municipalidad de San Antonio compró cajas de alimentos que estaban en la primera partida que se repartieron acá en San Antonio. Cuénteme un poco de esos recursos. Sí, a ver, primero, para precisar, se habla de libre disposición dentro de los gastos que corresponden a la emergencia. Sí, claro, no es una libre disposición absoluta, sino claro. Es gastos que tienen que ver. Claro, porque son gastos que se inyectan en forma especial. Se le entregó a 342 municipios del país, tomando parámetros. La población de la comuna, es bueno que la gente lo sepa, y además el nivel de vulnerabilidad de los habitantes de cada comuna, y este recurso se le entregó a 342 de 345 comunas del país. Y con eso cada municipio tenía la libertad de efectivamente comprar, por ejemplo, ayuda social, canastas de alimentos, medicamentos, pagar servicios médicos, servicios funerarios, lamentablemente que hemos tenido por el tema del COVID, contratar personal que han incurrido en gasto, por ejemplo, en los municipios, por ejemplo, cuando tenemos un cordón sanitario, sí, claro. Y uno ve personas que están ahí, las municipalidades no están acostumbradas a ese trabajo. Y personal suficiente tampoco. Y personal no tienen, entonces por lo tanto hay que contratar personas especiales para un cordón sanitario, para hacer la trazabilidad de los casos, entonces por lo tanto los municipios necesitaban esa ayuda y nosotros entregamos 2 fondos, el primer fondo fue en mayo y ahora se entregó el segundo, estamos hablando de 220 millones de dólares, casi 180.000 millones de pesos que fueron repartidos, tal como dije hace un momento, en esos criterios a 342 comunas del país. Perfecto. Hubo municipios que no solo compraron cajas de alimentos como lo hizo San Antonio, hubo municipios que invirtieron este dinero, ¿verdad?, respecto al COVID-19 en guantes, mascarillas, gel alcohol y otros elementos para el personal de salud, propiamente tal, para que se sintiera más apoyados. Efectivamente, ahí era decisión de cada municipio, porque algunos estaban con cuarentena, otros requerían más elementos de protección, otros necesitaban el tema social, que era tremendamente importante. Municipios, por ejemplo, gastaron en sistemas de sanitización, las que uno ve de repente que pasan por las calles, también es un gasto que los municipios no tenían contemplado y obviamente el gobierno fue en ayuda y sabemos que falta, lo tenemos claro, lo hemos conversado con muchos alcaldes, estamos haciendo los máximos de los esfuerzos, es complejo y hay que decirlo también con total franqueza, la recaudación fiscal ha caído alrededor de un 15%. Esa recaudación fiscal no son números vacíos, no es algo etéreo que la gente, yo creo que lo comprenda muy claramente. El Estado no tiene más recursos que lo que generan las propias personas trabajando y entregando en impuestos. Exacto. Así se financian los países, con impuestos. El dinero no cae del cielo. Y por lo tanto hay menos recaudación, porque hay menos trabajo, hay menos inversión, por lo tanto el Estado tiene menos. Entonces, ha sido complejo, nosotros hemos tenido una caída importante en esos ingresos, pero estamos tratando de ayudar a los municipios que también han tenido una caída fuerte. No somos distintos a una persona, a una familia, a una empresa. Cuando cae la economía del país, no es que caigan las grandes empresas, los números así gigantes. El empleo le afecta a uno. Por eso es tan importante también ponerse de pie, seguir con las medidas sanitarias, pero empezar de a poco a trabajar, a no producir por producir, sino que volver a ver temas de empleo. De hecho, puedo quizás cometer una infidencia, pero el presidente Piñera lleva preparando un buen tiempo un plan de recuperación económica y más de recuperación económica, de recuperación de empleo muy potente,
y que está muy a puertas de señalarlo, señaló las bases, la generalidad en la cuenta pública, pero ya están elaborando el número de proyectos, el nivel de inversión, donde nuestra subsecretaría va a tener una participación muy importante, porque además creemos que son los municipios los que llamados a, por ejemplo, a entregar estos proyectos con mano de obra local. Así que queremos avanzar en eso, por eso también está el plan paso a paso, para ir cumpliendo con todas las medidas sanitarias, pero que tengamos más espacio para ir reconstruyendo el país. Al final esto es como eso y tenemos que ir avanzando. De alguna forma hay que pararse. Subsecretario, quiero agradecerle su presencia y le voy a dejar 30 segundos para un mensaje a la comunidad. Muy importante visita hoy acá a San Antonio. Sí, yo simplemente agradecer la hospitalidad. Estuvimos también en Casablanca con el alcalde de Santo Domingo, con el alcalde aquí de San Antonio, tanto de las autoridades también como los vecinos. Conversamos mucho, yo me paseé por las plazas, por las calles principales. Yo creo que es importante darle una señal a la ciudadanía que tenemos que estar todos juntos, que tenemos que levantarnos, y en ese sentido solo agradecer, invitarlos sí a que se cuiden, a que mantengamos las medidas sanitarias, yo ando aquí con mi mascarilla, nosotros ahora estamos a un distanciamiento social necesario. Importante mantener esas medidas y cuidarse. Al final lo más importante es que cumpliendo con esas medidas también vamos a ir avanzando de a poco a lo que todos queremos, a volver a encontrarnos. Subsecretario de Desarrollo Regional, Juanma Ferrer, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí compartiendo el informativo central de Canal 2 con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. El subsecretario de Desarrollo Regional, Juanma Ferrer, con nosotros aquí en este informativo central. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos.